Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y como veis en el título vengo a traeros un vídeo de clones parecidos, primos hermanos, y es que hace mogollón, pero mogollón de tiempo que no hago ningún vídeo de esta sección. Y bueno, como os comenté en mi último haul, compré la paletita Rose in the Air de Wet n Wild por lo mucho que se parece a la paleta Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills y me apetecía mucho compararlas con vosotros y ver si realmente son tan clones, parecidos, primos hermanos, cómo pintan. Así que nada, si os apetece descubrirlo, ya sabéis, quedaos que empezamos. Vamos a comenzar con la comparativa entre ambas y bueno, lo más llamativo es que no tienen nada que ver con respecto al packaging, al envase que llevan. Esta es la paleta de Wet n Wild, una paletita de plástico, como veis, con el frontal completamente transparente que nos deja ver las sombras de dentro. Una paletita de plástico normal y corriente, y la de Anastasia es como de terciopelo, que por cierto es guarrísima. Yo la tengo que da un poco de asco, sinceramente, o sea, está guarrísima y no es suciedad, es como que se ha quedado así feote, es que no sé. Este packaging es como muy chulo cuando la compras, pero luego es un cagarro, porque la Subculture la tengo toda rayada también de llevarla de un lado para otro. Bueno, terrible. Pero vamos, que el packaging la verdad es que no tiene nada que ver. La paleta de Anastasia viene con un espejito, viene también con una brochita que yo ahora mismo no tengo aquí, pero bueno, viene también con una brochita, y la disposición de las sombras y todo es, bueno, pues completamente, pero completamente diferente. A ver si puedo abrir la de Wet n Wild y os lo enseño. Ahí, bueno, ahí las podéis ver las dos. Otra diferencia más que evidente es la cantidad de sombras. La paleta de Anastasia tiene 14 sombras y en cambio la de Wet n Wild tiene 10. Es decir, han quitado 4 de las de la paleta Modern Renaissance, pero sí que es verdad que las 10 son 10 clones o intento de clones. Cuando vemos la paleta de Anastasia vemos que todas las sombras son del mismo tamaño, son cuadraditas, y en cambio la de Wet n Wild tiene 2 sombras mucho más grandes y el resto mucho más chiquititas. Tú ves las dos paletas juntas y la primera impresión es que en la de Anastasia hay muchísima más cantidad de producto. Pues no es así. La paleta de Anastasia tiene un total de 9,8 gramos de producto, que cada una de las sombras tiene 0,7 gramos, y la de Wet n Wild tiene un total de 8,5 gramos de producto. Muy poca diferencia. Cada una de las sombras tiene 0,85 gramos. Cada una no, es decir, las pequeñas supongo que tendrán algo menos y las grandes algo más, pero bueno, es una manera de dividirlo de manera rápida porque en realidad no indican qué cantidad tiene cada una de las sombras. Así que como veis, la diferencia entre ellas es de 1,3 gramos de producto, que tiene más la de Anastasia. Es muy poca, muy poca. Y la otra gran diferencia es el precio. La paleta Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills vale 49 euros y la Rose in the Air de Wet n Wild vale 5,99 euros. Son más de 40 euros de diferencia. Y bueno, vamos a ir swatcheando las sombras y viéndolas face to face para ver si son tan iguales como aparentan cuando vemos las paletitas juntas, porque la verdad es que sí. Yo la primera vez que vi esta dije, es la de Anastasia, y ya claro, empezaron a salir fotos y esas cosas, y por eso mismo, como os dije en mi último haul, la compré porque me apetecía un montón, pero un montón, compararla con vosotros. Por mi experiencia utilizando ambas paletas, bueno, sobre todo esta de Wet n Wild, que es la nueva, porque sobre la Modern Renaissance ya os he hablado, que la tengo hace ya, pues creo que un par de años o una cosa así. Bueno, pues con respecto a la de Wet n Wild, estos días que la estoy utilizando, tengo que deciros que funciona muy bien. Las sombras son muy suaves, tienen buena pigmentación, se trabajan de manera fácil, así que bueno, lo dicho, vamos a comparar a ver si son tan parecidas como parecen. Como la paleta de Wet n Wild no tiene nombre en las sombras y demás, y como parece que su aspecto es así en vertical y no en horizontal, voy a swatchear primero las dos más grandes, las dos de transición, y luego voy a hacer esta fila de aquí de arriba abajo y esta otra de aquí de arriba abajo, y os voy diciendo a cuál de Anastasia Beverly Hills corresponde. Primera sombra, esta de aquí de Wet n Wild, la Transition 1, le vamos a llamar, corresponde a la sombra Warm Taupe de Anastasia. Aquí podéis verlas, esta es la de Wet n Wild, esta es la de Anastasia, y vamos a swatchearlas. Wet n Wild y Anastasia. Como veis, son un poco bastante diferentes. La de Wet n Wild como que deja bastante que desear en cuanto a pigmentación en comparación con la de Anastasia, y el color pues no es tan intenso.
Esta es la siguiente sombra, Transition 2, vamos a llamarla también, y corresponde a la Rose Sienna de Anastasia. Aquí las tenéis en los dedos y swatch, Wet n Wild y Anastasia. Oh my god, la de Wet n Wild es súper pigmentada, de verdad, súper pigmentada. He alucinado con esta sombra. Tengo que decir que creo que se puede apreciar que quizá la de Wet n Wild es algo más anaranjada. De hecho, me costó saber a cuál en realidad de la de Anastasia se correspondía, pero el resto eran ya demasiado naranjas, se diferenciaban demasiado. Y fue esta a la que me pareció que vamos, que era la copia, clon o el intento de... Pero les ha salido de lujo, la verdad. Pigmenta súper bien, es súper suave. Y de verdad que la de Anastasia se queda corta a su lado. Se queda corta. Cogemos ahora la sombra Beige Mate, que corresponde en un principio a la Témpera de Modern Renaissance, porque es la única sombra beige en toda la paleta. Pero ya os digo que no tienen nada que ver. Empezando porque, bueno, ahí veis el swatch. La de Wet n Wild es un beige mate al uso, y en cambio Témpera es un tono beige satinado, un ligero satinado, mucho más translúcida, mucho más luminosa, es muy diferente. Estas sombras no tienen absolutamente nada que ver. Sigo con el doradito claro, que corresponde a la sombra Primavera de Anastasia. Hacemos swatch. Ahí podéis ver que tampoco tienen mucho que ver. Esta es la de Wet n Wild, esta es la de Anastasia. Me voy a repetir muchísimo en este vídeo, pero es para que quede claro cuál es cuál. La de Anastasia es como mucho más luminosa, la de Wet n Wild es muy bonita también, muy bonita, pero no tiene tanta luz, y la formulación, lo que es la textura, aunque es muy suave también, no es tan cremosa como la de Anastasia. Siguiente sombra, este tono Malva Mate, que corresponde a la sombra Buon Fresco de Anastasia. Os hago swatch, ahí podéis verlas. Son bastante parecidas. A ver, que esta de Wet n Wild me ha quedado un poco rara. Son bastante parecidas, no llegan a ser exactas. Yo creo que se puede apreciar que la de Anastasia quizá tiene un subtono algo como más grisáceo, por decirlo de alguna manera, pero son muy parecidas y de pigmentación van completamente a la par. Y por último de esta fila, este tono de aquí, que es así como también un malva satinado, que corresponde a la sombra Antique Bronze. Aquí podéis verlas y swatch. Como veis, no son exactas tampoco. Aquí Wet n Wild, aquí Anastasia. A ver, voy a pasar, que se me han quedado un poco raras. La de Wet n Wild es como más rojiza, más cobriza, rojiza, no sabría muy bien cómo decirlo. Esta sí que tiene un punto, la de Anastasia, mucho más liláceo. De pigmentación van bastante a la par también, pero es que les veo el color diferente. Esa es la verdad. Me parece que no son la misma sombra. Continúo con la fila de la derecha, cojo este color anaranjado que corresponde a la sombra Real Guard, eso. Y bueno, aquí tenéis el swatch, voy a ello. Y bueno, pues no tienen tampoco mucho que ver, la verdad. Esta es la de Wet n Wild y esta la de Anastasia. La de Wet n Wild es algo más anaranjada también. La de Anastasia tiene un punto como más caldera, diría yo. La pigmentación de ambas me parece buena, las dos me parecen igual de suaves, pero lo que es el color también veo una cierta diferencia. Cojo ahora este tono de aquí, un tono como más teja, que corresponde al tono Red Ocre. Aquí tenéis los swatches, vamos a ello, ahí los tenéis. Bueno, como se puede apreciar, el color tampoco es exacto, pero sí son muy parecidos. Y en cuanto a pigmentación, pues bueno, gana un poco la de Anastasia, ¿no? Les he hecho un poco mal, pero bueno, yo creo que se puede observar que la de Anastasia es como más intensa, esta queda como un poquito más translúcida, dentro de que no está nada mal, pero exactas tampoco son. Paso a este tono rosado que corresponde a la sombra Love Letter, un tono mate muy potente. Aquí tenéis los swatches y vamos allá. Ahí podéis verlas. Wet n Wild y Anastasia. Voy a volver a pasar el dedito en ambas. Como veis, la de Anastasia es mucho más potente, pero el color sí que está muy conseguido. Pero que muy conseguido. La de Anastasia es más pigmentada, pero el color bien, la verdad es que bien. Y de suavidad ambas van bastante parejas. Y ya la última sombrita que nos queda por comparar es este marrón oscuro mate, que corresponde a la Cyprus Amber, que es la sombra más oscura de la paleta de Anastasia. Aquí tenéis los swatches y vamos allá. No está nada mal, pero nada mal, tengo que decirlo. Esta sombra en la paleta de Anastasia es súper cremosa,
y en la de Wet n Wild también. Son muy suaves, ambas muy suaves. Lo que es la comparativa de colores, que son prácticamente iguales. Quizá la de Anastasia, esta aquí, sea algo más grisácea y menos marrón, que la de Wet n Wild parece que tira algo más al marrón que al gris, pero vamos, el color está también muy conseguido. Como veis, aunque hay algunas diferencias, la verdad es que algunas sombras están muy conseguidas y, como os decía, la paleta de Wet n Wild me parece que tiene muy buena calidad, de verdad, muy buena calidad. Así que bueno, yo creo que no hay nada mejor para ver cómo realmente son de parecidas estas sombras que ponerlas en práctica. Y bueno, vais a ver ahora el paso a paso de este look que llevo, del look de ojos que me he hecho con cada una de las paletas. A este lado la paleta de Wet n Wild Rose in the Air y a este lado la famosísima Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Así que nada, vamos a ver qué tal se han portado. Y bueno, chiquis, pues vamos a empezar a probar las sombras, a ver qué tal se trabajan y si hay diferencia entre ellas una vez aplicadas, bien puestas y todas esas cositas. Y bueno, en el lado izquierdo para mí voy a utilizar la paletita de Wet n Wild y en el derecho la de Anastasia. Comienzo con la sombra beige mate, porque en esta paleta sí es beige mate, y me la aplico por todo el párpado fijo, como siempre. La verdad es que sin problema ninguno, cae un poquito, es un poquito polvorienta, pero bueno, recordad el tema del ventilador, que también me afectó un montón ahora en los looks en verano, porque sí que es verdad que hace que se vuelen mucho más las sombras de lo que lo harían si no lo tuviera puesto. Cojo la sombra témpera de Anastasia para lo mismo. Creo que ya se puede apreciar que la témpera es algo más pigmentada, o bueno, también al llevar el ligero satinado pues hace que quizá refleje más la luz en ella y se vea algo más clara. Pero bueno, en cuanto a pigmentación y demás, bastante iguales por lo que estoy viendo. Cojo ahora la sombra de transición más marrón anaranjada, que bueno, la verdad es que muy bien por lo que veo por ahora. Recordad que este es el lado de Wet n Wild, ¿vale? Por eso no os digo el nombre de la sombra, básicamente porque no tienen nombre. La vamos trabajando, como siempre, difuminándola, llevándola un pelín hacia arriba. Cojo un poquito más para las pestañas inferiores. Cojo de la paleta de Anastasia la Rose Sienna, que es su equivalente. Y bueno, estoy cogiendo, que creo que no lo he dicho, pinceles limpios para cada paleta. Es decir, he cogido un juego de pinceles para la paleta de Wet n Wild y otro juego de pinceles para la de Anastasia, ¿vale? Para que no haya mezcla de sombras ni nada por el estilo. Y bueno, lo mismo, ¿vale? Voy a aplicar la modo de sombra de transición. De la misma manera, vamos. Aquí tenemos los dos ojos. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo las veo muy similares y tengo que decir que ambas se trabajan súper bien. La verdad es que la paletita de Wet n Wild, lo que os decía antes, a mí la calidad de las sombras no me disgusta para nada, me parece que está muy bien. Cojo ahora la sombra doradita más brillante. De las poquitas satinadas que tiene la Anastasia, pues en la paleta de Wet n Wild solo han puesto esta. Y bueno, de momento, como veis, no es nada potente, pero nada. Voy a coger un poco más. La estoy aplicando, como veis, a toquecitos por todo el párpado móvil. Y bueno, tras una primera capa, así es como queda. Y voy a coger ahora otro pincel limpio para aplicarme la sombra primavera de Anastasia, que es la correspondiente. Como veis, la diferencia me parece que es bastante importante. No sé si se puede apreciar. Las estoy utilizando completamente seco, no he humedecido el pincel ni nada por el estilo. Y bueno, creo que aquí sí se ve bastante diferencia. No sé qué tal se apreciará en cámara, espero que me dio bien. Pero yo, como estoy viendo en el espejo, esta es infinitamente más brillante y llamativa que esta. Esta de hecho queda como muy perdida, muy fundida en el color del párpado y no se aprecia prácticamente nada el dorado. Así que aquí ya hemos pinchado Wet n Wild, hemos pinchado. Voy a ponerme un poquito de la misma sombra por las pestañas inferiores.
Nada que ver, de verdad. Esta sombra sí que no tiene nada, nada, nada que ver. Y bueno, voy a pasar a oscurecerme la parte final del ojo. Estoy un poco dudosa, pero creo que voy a coger el tono que es el Red Ocre, que es el tono así marrón rojizo mate que lleva la paleta. Cojo primero el de Wet n Wild. Me voy a poner aquí en la parte de la uva externa. No pigmenta muy allá, la verdad. Coger un poco más. Y con el pincel de difuminar que estábamos utilizando antes, voy a difuminarla. Paso al ojo de Anastasia con la sombra Red Ocre y de la misma manera la voy a aplicar en la uva externa. La verdad es que lo que es la primera aplicación son muy similares también. Y comenzamos a difuminar. Bueno, ¿qué tal veis esta última sombra? Yo tengo que decir que si las miro muy de cerca, sí noto esta más intensa, un poquito más oscura, y esta como que ha quedado un poco más suave, más como eso, como un color un poquito más, menos pigmentado, podríamos decirlo así, pero realmente el efecto es prácticamente el mismo en ambos ojos. Prácticamente el mismo, de verdad, prácticamente el mismo. Y ya por último he pensado que voy a aplicarme la sombra doradita de nuevo, pero humedeciendo el pincel primero para intentar dar un poquito más de intensidad a la sombra de Wet n Wild, que se me ha quedado un poquito bastante corta, y por otro, bueno, pues por ver ya como en plan la diferencia en húmedo también. Así que cojo sombrita de Wet n Wild, nada, la humedezco un poco y me la aplico de nuevo a toques por encima. A ver, algo más coge, como se puede ver, se ve mucho más bonita. Y ahora cojo la sombra de Anastasia y de igual manera la humedezco. Y al igual que antes, pues coge mucho más. Es mucho más pigmentada, mucho más sedosa. Y bueno, chiquis, pues este sería el look de ojos con respecto a las sombras terminado. Ahora me voy a hacer el eyeliner, terminar de maquillarme y demás, yo os lo enseño bien de cerca. Pero bueno, así en plan conclusión primera y teniendo en cuenta la comparativa de sombras que he hecho, que han sido simplemente unas cuantas, no las 10 que hay iguales en ambas paletas o que intentan ser iguales en ambas paletas, pues tengo que decir que a excepción de la de iluminar bajo la ceja, bueno, la Tempera y su clon, que vamos, no tiene nada que ver porque Tempera tiene un satinado y su clon es completamente mate, con lo cual a mí me gana el clon porque yo prefiero que sea mate. La dorada también ha pinchado porque esta es mucho más sutil, aunque humedeciéndola, como veis, queda muy muy bonita también. No tiene tanto brillo, pero queda muy bonita. Pero el resto, las mate, yo las veo muy similares, pero que muy similares. De hecho, diría que como las de Wet n Wild son más suaves, quizá menos concentración de pigmento, como que se trabajan más fácilmente. Podría decirlo, de verdad os lo digo. A mí me encantan las de Anastasia, me parecen una pasada, pero sí que es verdad que las de Wet n Wild puedes ir poniendo capitas muy suaves y trabajarlas de manera muy fácil. Y en estas de Anastasia, pues tienes como que cogerlas con un poquito más de cuidado, porque si coges demasiado producto, te puede costar trabajar. Así que bueno, me parece que quizá clon no, pero por lo que veo la similitud es bastante grande y en cuanto a pigmentación y cómo se trabajan las sombras no veo tanta diferencia. Y bueno, chiquis, pues aquí tenéis el look de ojos terminado, un look súper sencillo como habéis visto, como os decía antes. Este es el lado de Wet n Wild, así que ahí podéis ver el resultado de las sombritas.
y aquí el lado de Anastasia Beverly Hills y cómo han quedado las sombritas también. Os enseño los dos ojos juntos para que veáis. Algo de diferencia se nota, no son exactamente iguales, pero la verdad es que bueno, creo que habría muy poca gente que supiera ver la diferencia. Nosotros porque lo sabemos y hemos visto el proceso, pero vamos, muy similar el resultado. Para mí lo único que falla, lo que os decía antes, la sombra irisada, que esta es algo más con más luz. Recordad que las hemos humedecido y demás al final, pero bueno, desde un principio ha tenido más luz. Y bueno, la de iluminar bajo la ceja, que no tiene mucho que ver, pero bueno, en general el efecto final es prácticamente el mismo. Aquí estoy ya completamente maquillada, como veis. Como siempre, abajo en la cajita de información vais a tener todos los productos utilizados, tanto los que habéis visto en cámara como los que no. Y bueno, a modo de conclusión, final. ¿Es la paleta Rose in the Air clon de la paleta Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills? No, yo clon no las consideraría. Parecidas, mogollón, teniendo en cuenta que esta tiene 10 sombras y esta 14, ¿vale? Hablamos de las 10 sombras iguales o similares que hay entre ellas, pues yo diría que sí, son muy parecidas. En cuanto a calidad, tú tocas las sombras y no son iguales, pero luego el resultado sí es bastante similar. Las de Anastasia son más pigmentadas, como que se adhieren mucho mejor al párpado. En cambio las de Wet n Wild son algo más suaves y aunque están bien pigmentadas en términos generales y se trabajan muy bien, quizá no tienen tanta adherencia al párpado. Por eso lo que os decía hace un ratito, que me parece que se trabajan mucho más fácilmente las de Wet n Wild porque se coge poquita cantidad, se va trabajando, y con las de Anastasia hay que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Para trabajarlas bien y que queden bien difuminadas. En conclusión, si no os apetece, no podéis, bueno, no os da la gana, lo que vosotros queráis, gastaros los 49 euros que vale la de Anastasia, pero os apetece tener este tipo de sombras en vuestro maquillaje, la paleta Rose in the Air de Wet n Wild es una muy buena opción porque, bueno, la diferencia de precio es brutal. Esta cuesta 5,99, como os decía antes también, y de verdad que las sombras están muy bien, salvo las pequeñas cosas que hemos ido hablando. Así que lo dicho, para mí clones no son, pero parecidas, primas hermanas, la verdad es que sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya servido para conocer la comparativa entre estas dos paletas. No sé si tendréis alguna de ellas o incluso las dos como yo. Contadme abajo vuestras impresiones, qué os han parecido, si habéis probado alguna, cuál es vuestra opinión, lo que vosotros queráis como siempre. Abajo en los comentarios me lo dejáis y abajo en la cajita de información os dejo yo, como os decía, todos los productos utilizados, mis links a redes sociales, cualquier otra cosita de interés, ya lo sabéis. Aquí abajo lo tenéis, así que no olvidéis echar un vistacito. Tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis y de dejarme vuestra valoración del vídeo. Espero que hayáis pasado un buen ratito, de verdad, porque bueno, hacía un montón que no hacía ningún vídeo de estos de clones parecidos y esas cosas, y bueno, pues si veo que vuelven a gustaros y eso, posiblemente intentaré sacar hueco para buscar más clones y más cosas entre mi maquillaje y poder ofreceros más contenido de este tipo, ¿vale? Haré lo que pueda. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí, muchísimas gracias, y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo. Un besazo enorme. ¡Mua! ¡Chao!